Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Parte de la ola de violencia terrorista contra judíos en Israel. La canciller sueca vuelve a meter la pata, esta vez calificando la reacción contra el terrorismo como ejecuciones extraoficiales. Encuesta estadounidense sobre el papel de su país respecto a Israel. Una canadiense que lucha junto a los kurdos desmonta el mito de la valentía y la ferocidad real de Daesh. Estas son las noticias que hemos traído hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El pasado viernes, milicianos palestinos dispararon desde la Franja de Gaza contra un vehículo armado y el domingo contra otro coche militar israelí que patrullaba la verja fronteriza. En ninguno de los dos ataques se registraron víctimas. En respuesta, el ejército israelí bombardeó la noche del domingo un puesto militar de Hamás en Gaza. Dentro de las fronteras, jóvenes palestinos se han enfrentado con las fuerzas de seguridad israelíes en el barrio de Silwan, en Jerusalén Este, tras la detención de una niña palestina de 15 años que portaba un cuchillo. El fin de semana, un hombre de 21 años que circulaba por la calle Jeremías de Jerusalén en un vehículo privado intentó atropellar a dos peatones. Después salió del vehículo con un cuchillo y corrió por la calzada. Divisó un coche de la policía y agredió al conductor. Mientras huía, un soldado que descendía de un autobús le persiguió, disparándole y neutralizándole. Fue el primer apuñalamiento desde el viernes, cuando 3 palestinos atacaron a soldados al norte de Ramala y en un barrio de Hebrón, siendo posteriormente abatidos. Además, otro palestino murió el mismo día también en el norte de Ramala en un atropello en el que 2 militares fueron heridos. Bueno, y todo esto que pasó este fin de semana, pues no mereció en ningún caso la cobertura de ningún medio español, porque mientras no mueran muchos palestinos, pues tampoco es gran noticia, ¿no? Y luego, claro, luego están las noticias que tú ves en los telediarios y te llama la atención la falta de análisis en comparación. Por ejemplo, hoy mismo se daban los resultados de unas elecciones, creo que son provinciales en Francia, de la cual ha salido muy reforzado el Frente Nacional de Marine Le Pen, ¿no? Y todo el mundo diciendo, la extrema derecha no, ni siquiera es el partido de Sarkozy, y estamos hablando de un François Hollande que, si bien representa a la izquierda francesa, hemos visto que no le ha dudado el pulso en su reacción a los ataques terroristas de hace menos de un mes. Y sin embargo, la sociedad francesa se ha volcado hacia la extrema derecha. No hacia la derecha, no hacia el centro de derecha, sino hacia la extrema derecha, un partido que hace pocos años era poco más que un tabú hablar de él en Europa, al que se calificaba de extrema derecha. Algunos le veían síntomas neonazis o lo que sea, lo peor de lo peor. Esto es lo que pasa en Francia, la cuna de la Revolución Francesa, de los valores que esto que el otro. Un atentado en el que mueren una cantidad de personas que fue terrible, y esta es la reacción. Ahora, cuando en Israel muere la misma cantidad de gente o están sometidos al ataque de miles de misiles y cohetes diarios, como pasaba antes de la última guerra, pues la prensa española, por ejemplo, analizaba que era el resultado de la derechización de la sociedad israelí. No que luego la sociedad israelí, ante la desproporción del ataque indiscriminado de los violentos, de los terroristas palestinos, etcétera, etcétera, se volcara hacia la derecha, porque es una reacción lógica. Uno va en busca de mayor seguridad. Y la derecha no es que sea la panacea, como ha demostrado Netanyahu con esta última ola de violencia, que es incapaz de frenar en seco, pero a mucha gente le da más seguridad la contundencia de la retórica, por lo menos, ¿no? Que no hablan de dialogar, sino de ser muy contundentes en la respuesta. Pues lo que está pasando en Francia es exactamente lo mismo, pero con mucha menos intensidad terrorista.
Y entonces otra vez se te revuelve el estómago cuando uno va a analizar y va a decir, vamos a ver, pero lo que les pasa a ellos, cuando les pasa a ellos, no ven que es algo muy parecido a lo que le pasa a los demás, no aprenden absolutamente nada. Y pasado mañana, cuando haya un atentado y mueran 4 palestinos en un ataque terrorista, pues van a hablar de que otra vez el problema son los asentamientos, otra vez el problema es la ocupación, que ya algún día nos ocuparemos de decir ocupación de qué, en vez de analizar y decir, bueno, aquí hay un enemigo muy concreto y alguien que nos va a servir para seguir con este comentario va a ser la próxima noticia sobre la canciller sueca. Así es, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí calificó de indignantes las palabras de la canciller sueca Margot Wallström, que acusó a Israel de cometer ejecuciones extrajudiciales contra los palestinos autores de ataques durante la actual ola de violencia. El diputado sueco Mattias Sundin preguntó a la ministra en un pleno celebrado en el Parlamento sueco por qué no condenaba los ataques palestinos contra soldados y civiles israelíes que durante estos días se suceden en la región. Ella respondió así: creo que es terrible y no debería suceder. Israel tiene el derecho de defenderse y garantizar su seguridad, pero añadió que la respuesta israelí a la escalada no deberían ser las ejecuciones extrajudiciales de los atacantes en la escena o dar una respuesta desproporcionada que aumenta el número de muertos. Israel reaccionó lamentando que Wallström sugiera que los ciudadanos de Israel simplemente presenten sus cuellos a los asesinos que quieren apuñalarles con sus cuchillos y afirmó que en el país cada persona que comete un crimen es llevado ante un juez, incluidos los terroristas. Recordemos que hace tan solo unas semanas la misma ministra relacionó el radicalismo islámico con la situación de los palestinos al ser preguntada por esa cuestión tras los ataques de París. Bueno, y por eso, por lo que pasó hace unas semanas y sus declaraciones, fue por lo que el diputado Mattias Sundin le dijo, oye, ¿y por qué no haces una condena que están los palestinos atacando a los israelíes? ¿Por qué no dice nada? Dice, no, sí, es terrible, no, tienen derecho a defenderse. Pero cuando ejercen la defensa, tienen los suecos el derecho de llamarlo ejecuciones extrajudiciales. Vamos a ver qué son las ejecuciones extrajudiciales, porque yo es que como no estudié leyes, pues supongo que si hay ejecuciones extrajudiciales es que hay ejecuciones judiciales. O sea que con la carta de un juez van y le disparan y matan a alguien. Eso es una ejecución judicial. La pena de muerte es una ejecución judicial. Pues en Israel hay pena de muerte. ¿Sí? Solamente se llevó a cabo en una sola ocasión, en el juicio a Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi. Pero no sé si en Suecia hay pena de muerte, por lo cual me parece que no hay, y con lo cual una ejecución nunca puede ser judicial. Excepto, por ejemplo, cuando el ejército sueco se ve atacado por el enemigo y les están disparando y entonces tienen el derecho a replicar y a disparar en contra. Pero, claro, a mí me resultaría muy difícil imaginarme un general sueco, que seguramente los hay, diciendo no disparen hasta que tengamos la orden del juez para que cada una de estas balas esté autorizada. Entonces, es que es tan mezquina la respuesta, porque se hubiera quedado con una señora diciendo creo que es terrible y no debería suceder, Israel tiene el derecho a defenderse y garantizar su seguridad, que eso es lo que le pasa a todos los pueblos. Pero no, ella tuvo que aplicar el doble rasero y dejar en claro que en el caso de los judíos, de un estado de los judíos, hay que aplicar unas normas especiales y pedirle que no haya una respuesta desproporcionada. Entonces, yo me pregunto, señora Malmström, usted habló con el presidente francés Hollande y le dijo que la persecución, el bombardeo en Raqqa a las fuerzas del ISIS es una respuesta desproporcionada.
porque de todas maneras los que cometieron el atentado lo cometieron en París, entonces ¿por qué se va a bombardear a Siria? ¿No? O, por ejemplo, si los atentados fueron en París, ¿por qué el ministro del Interior belga cierra la ciudad durante 5 días a cal y canto para perseguir a pobres ciudadanos belgas? ¿Qué tienen que ver ellos? Y si tienen que ver, pues que lo pida un juez de Francia. No se puede hacer una detención en Bélgica a menos que un juez de Francia, porque si no estaríamos ante una ejecución extrajudicial y una respuesta desproporcionada. O, por ejemplo, ¿por qué no habla con el presidente Obama de Estados Unidos y le dice que a estos últimos terroristas que atacaron el centro de minusválidos ahí en ¿cómo se llamaba? Bernardino. En San Bernardino, en California, ¿por qué la policía, en vez de acribillarnos, no esperaron a que un juez le sacara el papel? Y bueno, a ver, igual el papel queda un poco perforada con las 5.000 balas que llevaba, ¿no? Pero es que lo mismo pasaría con alguien que está blandiendo un cuchillo, que está disparando con armas o está atropellando gente con un coche. Se le puede disparar la rueda del coche para que pare, y para, y baja con un hacha, y entonces se pone a dar hachazos a la gente, y entonces tú le puedes decir, en nombre de la ley, le comunico, pero esta señora o ha leído muchos libros o ha visto muchas series, pero parece que de la vida todavía no se ha enterado, o por lo menos de la parte de la vida que es la muerte de los demás. Una reciente encuesta señala que más de un tercio de los estadounidenses apoya sancionar a Israel, un 27% apoya las sanciones económicas y otro 10% está a favor de medidas aún más drásticas. El apoyo a las sanciones contra Israel entre los votantes demócratas es incluso más alto, con un 49%. Un 31% está a favor de que Estados Unidos se oponga a los asentamientos, mientras que el 27% prefiere que Washington no tome ninguna medida con respecto al asunto. El 31% apoya una solución de un solo Estado y el 35% de 2 estados. El 75% prefiere que Israel sea un país democrático antes que un Estado judío, en ausencia de una solución de 2 estados. El 66% quiere que Washington se mantenga neutral en las mediaciones, mientras que un 35% está a favor de que Estados Unidos se incline a favor de Israel, mientras que solamente un 3% apoya que favorezca a los palestinos. Sí, esta noticia yo la traigo como ejemplo no tanto de lo que aporta en cuestiones de porcentajes, que siempre uno sabe que las encuestas, pues su valor es siempre relativo, pero sí para el tema de cómo se propaga una noticia, cómo se titula una noticia, ¿no? Porque aquí parece que el valor de esta noticia es que más de un tercio de los estadounidenses está en contra de Israel, ¿vale? Y entonces uno dice, dicho así, suena que mal, ¿no? O sea, los estadounidenses no apoyan a Israel. Pero vamos a ver, más de un tercio es menos que 2 tercios. O sea que 2 tercios apoyan a Israel y están en contra de sancionar a Israel, incluso en las condiciones que hay hoy en día, que todo el mundo está tratando de boicotear a Israel, que la Unión Europea etiqueta los productos de Israel y que el propio presidente del país, que se supone que tiene cierta influencia sobre sus ciudadanos, hace todo lo posible por no posicionarse del lado de Israel. Con lo cual yo digo que el 31% o el 37% estén a favor de medidas de sanciones económicas hacia Israel es una muy buena noticia y una muy mala noticia para los que quieren el boicot a Israel. Eso es como yo lo veo. Uno puede decir el vaso está medio lleno o medio vacío, pero en este caso no está medio vacío, está un tercio vacío y el otro está 2 tercios llenos. Así que si a usted en un bar le dicen que le van a poner una copa y se la llenan hasta los 2 tercios, no se va a tener que quejar, ¿no? No se va a quejar, se va a quejar si le ponen solamente el poquito de abajo. Pues esto es lo mismo. Esta copa no se pretende y nadie va a pretender que Estados Unidos homogéneamente se presente, todos estén a favor de todo lo que hace Israel, entre otras cosas, porque el presidente del país no solo no explica lo que hace Israel, sino que trata de enturbiar las relaciones. Y es lo más sintomático de todo esto es, bueno, también hay sintomático que los votantes demócratas, o sea, los seguidores
del presidente Obama, no solamente los que lo pusieron en el sitio, pues están la mitad de ellos convencidos que el vaso está medio vacío, pero solamente la mitad de los demócratas. Existe otra mitad del país que que votan republicanos o que no votan a ninguno de los dos y que no ven la cosa tan así. Pero a mí el dato que sí me preocupa es este. El 75% prefiere que Israel sea un país democrático antes que un Estado judío. A ver, hay algo que todavía creo que la gente no ha entendido. Y igual a veces es un problema de traducciones o de intenciones, malas intenciones en la traducción. No se está hablando de que Israel sea un Estado judío, sino que sea un Estado para los judíos. A ver si se entiende, porque es muy distinto. Un Estado judío se vende o se puede entender como un Estado teocrático regido por las leyes de la Torá. Y eso no lo pretende ni Netanyahu ni de sus colaboradores más extremistas, excepto la minoría ultrarreligiosa que no tiene ninguna influencia política. Sí que tiene una influencia de peso en el tema económico, porque es lo que les interesa, ¿vale? Otra vez lo explico. No es un Estado judío, sino un Estado para los judíos. Ahora, si ese Estado que es para los judíos, que así fue creado, que así fue designado, y para eso se hizo la votación en las Naciones Unidas, cuando se hizo la partición en el año 47, de la que hablamos hace muy poco, porque se cumplió un nuevo aniversario, se dijo que en las Naciones Unidas iban a crear dos estados. Uno judío, o para los judíos, y otro para los árabes. Ni siquiera dijo palestino, porque en esa época nadie usaba la palabra palestino, y nadie volvió a usar la palabra palestino hasta que muchos años después, pues ya todos los otros nombres estaban pillados. Incluso uno puede fantasear con la historia de que, dado que el mandato era de Palestina, y la Palestina británica, los que aparecían con la bandera de la Palestina británica, que participaban en competiciones deportivas como palestinos, los que participaron en la Segunda Guerra Mundial como soldados británicos con la bandera de Palestina, todos esos eran judíos palestinos. O sea que este país, que es Israel, podía haber sido un país judío llamado Palestina. Y entonces los árabes hubieran inventado otro nombre. No sé si se hubieran elegido el de Israel o no, o Mahomalandia, o como quieran llamarse, pero lo que quiero decir es que este país fue creado en Naciones Unidas con ese mandato. Y entonces a mí, la verdad, me la refanfinfla lo que piensa en la calle estadounidense sobre una decisión que se tomó hace 65 años. Esto es como si hoy en día, que en España se plantea si hay que reformar la Constitución o no hay que reformarla, vinieron los croatas y nos dijeran tienen que cambiar la Constitución. ¿Pero quién coño son vosotros? ¿Por qué yo tengo que estar influido en cambiar mi esencia, la esencia de mi país, por lo que opinen otros? ¿Acaso qué es lo que quieren decir con esto? Que si lo relacionamos en la misma noticia, que van a aplicar sanciones económicas, o sea que Estados Unidos solamente apoya a Israel si hace lo que Estados Unidos quiere. Eso no se llama independencia. Israel ya hace muchos años que es mayorcito e independiente. Y aparte que la dicotomía entre que sea un país democrático antes que un Estado judío es otra vez una falsa propuesta, porque no se puede ser un Estado judío si no se es un país democrático. Y hoy Israel es un Estado judío y la única democracia en todo Oriente Próximo. ¿Cómo lo van a explicar eso? Entonces, ¿qué es lo que tienen que elegir? Entre A y B, cuando A y B son la misma cosa. Es un Estado judío y un Estado democrático. Lo que ellos proponen es que en ausencia de una solución de dos estados, entonces, ¿qué va a ser la posibilidad? Bueno, pues si no hay otra, pues que los palestinos o los árabes israelíes elijan dónde quieren vivir. Porque si no, los palestinos no quieren organizar un Estado dando las garantías mínimas de seguridad, de estabilidad, etcétera, a la zona, porque, entre otras cosas, solamente Israel, y otra vez vamos a la legislación internacional, solamente Israel puede declarar un Estado palestino, por mandato de Naciones Unidas.
porque ellos lo han rechazado en todas las ocasiones y el mandato que tiene Naciones Unidas, que le heredó de la Sociedad de Naciones, que era la organización anterior, era la de crear un Estado judío, no de crear un Estado judío y un Estado palestino. Eso se habló en un plan de partición que los judíos aceptaron, pero los árabes no. Y si no lo aceptaron, pues ese Estado palestino no existe. Y el único que puede decir, bueno, aceptamos que haya un segundo Estado, es Israel. Pero si ellos no quieren jugar a ese juego que se llama legalidad internacional, pues se tendrán que adaptar a lo que haya. Y eso se llama, por ejemplo, ser minoría dentro de otro Estado. Seguimos. Hannah Bowman, una canadiense que combate en las filas kurdas contra Daesh, denuncia el mito que circula sobre el grupo yihadista, declarando que son solo una piedra en el zapato. Llegó a esa conclusión apoyada en su experiencia en el campo de batalla, asegurando que la imagen que se tiene del grupo extremista no se corresponde a la realidad y que, lejos de ser gigantes y valientes, escapan a la primera señal de resistencia. También denuncia al presidente turco por querer utilizar a la célula terrorista para eliminar la amenaza de los kurdos a la soberanía nacional de Turquía. Sí, traigo esta declaración que es una declaración anecdótica, pero es de alguien que está ahí. Es una canadiense, una mujer que era modelo, que tiene 46 años, no es una niña que de pronto se le sube el antiyihadismo a la cabeza. Sabe muy bien lo que ha hecho, tenía unos problemas de alimentación, de debilidad, volvió a Canadá y ahora se está recuperando y dice que vuelve a combatir junto a los kurdos. Pero lo importante es señalar esto, que alguien desde el terreno, porque ya lo dicen los kurdos hace mucho tiempo, contra Daesh desde el aire no se va a ganar la guerra. ¿Está claro? Y pueden venir los ingleses y los franceses y los rusos y los americanos y todos. Y no lo van a ganar porque nadie tiene las dos cosas que hace falta simplemente para declarar una invasión terrestre. Y en el momento que declaran la invasión terrestre con un ejército normal, no hablo con el ejército de rejuntados iraquíes que son lo menos parecido a los defensores de una patria que uno se puede imaginar, entre otras cosas porque Irak como patria no está en el alma de nadie prácticamente, porque es un conglomerado de etnias distintas. Pues en el momento que cualquier ejército estadounidense, que esto que el otro, pues esta que podríamos emularla con aquella metáfora de Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo, que dijo que era la madre de todas las batallas y después no aguantó ni 2 telediarios, pues estos de Daesh tampoco no tienen 2 bofetadas. Pero es que están ahí dándole vueltas como si fuera un ejército regular. Sí, claro, hay muchos y van a disparar y van a caer soldados. Vamos a ver, yo entiendo que sea muy duro ver las imágenes, pero los ejércitos pagan a los soldados porque corren ese peligro de caer en combate. No solamente cuando caen en un accidente cubriendo la ayuda humanitaria en un país lejano. Vale, eso también los convierte en héroes porque están ayudando a los demás. Pero tienen que la principal misión de los ejércitos es defender a sus compatriotas en el lugar de origen o en el exterior, si esa es la manera mejor de frenar un ataque o una amenaza directa que tenga. Y Francia lo entendió, pero parecía que sí, pero luego solamente se asoman desde el aire. Muchos portaaviones, muchos aviones de despegue vertical, muy sofisticadas las bombas y bombardean una ciudad donde no hay ni un solo yihadista. Lo único que están haciendo es matando civiles. Posiblemente civiles esclavizados por el propio movimiento yihadista y que no tienen posibilidad de rechistar porque viven bajo un terror cotidiano. Así que otra vez este testimonio simplemente lo traigo para decir eso. A ver si alguien se toma en serio que esto es una guerra y las guerras no se ganan jugando a los marcianitos o por telecomunicaciones. A veces hay que salir al campo de batalla. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Raquel, con las noticias culturales. Bueno, Raquel, pues ya estás aquí con las noticias culturales. Hola. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Pues hablamos, si te parece, en primer lugar, de pintura y escultura. Claro. En concreto de la colección Basat,
1947-1979. No tenemos que presentarles a nuestros oyentes a Louis Bassat, pero tal vez sí a su colección de arte, que constituye uno de los fondos más representativos de lo que ha sido el arte catalán de la segunda mitad del siglo XX. La intención de la colección es contribuir, a través de la exposición de sus fondos, a la explicación de los hechos y movimientos que han propiciado el arte de nuestro tiempo. Esta exposición, que podemos ver en el Centro de Arte de Alcobendas hasta el 30 de enero, nos presenta más de 1.700... la colección en total cuenta con más de 1.700 obras originales, de las que unas 150 son esculturas y se complementa además con un amplio fondo de obra gráfica. Algunos de estos contenidos son los que podemos ver en el Centro de Arte de Alcobendas. Desde diciembre de 2010, la colección se expone en la Nau Gaudí de Mataró, que es muy curioso porque es el primer edificio que construyó Antoni Gaudí y el único que no fue promovido ni por la burguesía catalana ni por la Iglesia, sino por una de las primeras cooperativas obreras del textil, con la que Gaudí colaboraba desde 1873, siendo aún estudiante de arquitectura. Fíjate. Dato curioso. Pues muy curioso, sí, la verdad que sí. Así que aquí cerquita de Madrid, en Alcobendas, tenemos esta colección Bassat 1947-1979 especializada en arte catalán. Bassat es el único famoso con el que yo me he hecho un selfie. Cuando estuvo en Radio Sefarad. Me hice un selfie con él, el único famoso. Luego está con algún otro famoso y nunca se lo he pedido. Pero a Bassat sí se lo pedí. Yo me tuve que hacer un selfie con Felipe VI. Claro. ¿Te pudiste hacer el selfie? Sí, porque me Qué perdí bien. el besamanos. ¿Pero llevabas un palo de esos? O... No. Una persona Con el brazo. más. Bueno, no es un Entonces selfie. no es un selfie, Raquel. Es un posado, es un posado. Ay, ahí está Raquel. Vale, ¿Qué vale. vamos a hacer con ella? Por Es favor. verdad, Jordi. Los martes o los lunes todavía son muy Que malos. estaba tan contenta de hacerse una foto con el rey que ya no sabe ni cómo llamarlo. Posado, Bueno. selfie, robado. Me dio hay mucha tantas más cosas. pena, ya, Pregúntale me dio- a Ana Leibovitz a ver qué te dice. Es verdad. A ver dio qué te mucho- dice de lo que es un selfie. Pobre mujer. Venga. Me dio mucha más pena no poder hacerme una foto con Simón Pérez, que Ya. cuando estuvo aquí en Madrid, pero muy pronto va a estar para la cena de Or Hanukkah, así que seguro que muchos de nuestros oyentes tienen la suerte de conocerle, ya saben, ese premio que se entrega a Alberto Ruiz Gallardón. Pero ya les hemos hablado de ese tema en ediciones anteriores de esta agenda cultural y hoy queremos hacerlo acerca de la presentación de Al final de todo, la pieza maestra de David Bergelson. Centro Sefarad Israel promueve esta presentación con la participación de José Raúl Usón, director de la editorial Sórdica, Mercedes Monmani, crítica literaria, y Roda y Jacob Abecassis, traductores de la obra desde el yidis original. No son todos los que... No están todos los que... ¿Cómo es, Jordi? Nunca lo he sabido, Raquel. Espera. Mira, en cuanto la he oído empezar esa frase me llevo las manos a la cabeza porque todavía yo... No están todos los que son, pero son todos los que están. Ahí Porque, la presentación a cargo de Mercedes Monmani, de Roda y Jacob Abecassis, al responsable de la editorial Sórdica le conocemos menos, puede ser maravillosa. Desde aquí recordamos también a nuestros amigos a los editores que se han hecho cargo de todos estos libros, por ejemplo, Alrededor de la estación, el verdad. Círculo de Escritores Olvidados. Desde aquí les mandamos un beso porque también son amantes y conocedores de escritores como David Bergelson. Bueno, Al final de todo es una de las grandes novelas del siglo XX, considerada incluso como la Madame Bovary de la literatura yidis Guau. y la obra maestra de Bergelson. Fíjate. Les recordamos que este escritor nació en Ucrania, es autor de una excepcional obra en lengua yidis y fundador de la Yiddish Culture League de 1917. Vivió un tiempo en Alemania, si bien se trasladó a la URSS cuando Hitler llegó al poder. Miembro del Comité Judío Antifascista, fue ejecutado por el régimen estalinista durante la campaña antisemita contra los cosmopolitas desarraigados. Hemos hablado del asesinato de estos intelectuales judíos. Bueno, Centro Sefarad Israel promueve la presentación el día 9 de diciembre a las 19 horas. Y si les interesa mínimamente la literatura en yidis, y me atrevo a decir la literatura en general, no deberían perderse esta cita para conocer un poquito mejor la obra maestra de David Bergelson, Al final de todo.
Pues sí, ya lo han oído, ¿eh? Y además que tiene muy buena pinta por todos los invitados y todo lo que hay presente. Y terminamos, Jordi, Sí. con una invitación, con otra invitación, en este caso para todas esas personas que están pensando en regalos de Año Nuevo, de Hanukkah, incluso si algunos de nuestros oyentes celebran la Navidad. Bueno, pues es una buena oportunidad acercarse a la Feria de Artesanía de Madrid, que se presenta en la Plaza de España, donde en el stand número 52 nos espera Claudia Tigman, que es amiga de la radio, ya saben, esta diseñadora de joyas y pintora a la que seguimos siempre aquí en programas como El Trazo Errante, porque su obra nos encanta y nos parece que siempre ofrece propuestas innovadoras e interesantes. Bueno, pues allí estará Claudia desde el 12 de diciembre al 5 de enero y llevará nuevos diseños y nos comenta que nos recibirá con su mejor atención. Eso lo sabemos. Así que desde aquí le deseamos mucha suerte en Plaza España. Sí. Fantástico. Súper céntrico. Sí, en Madrid. Abríguense, que hace un poquito de frío para visitar la feria, pero seguro que merece la pena. La propia Claudia tendrá que abrigarse bastante ahí en el stand. Ya saben, esos stands que montan para estas fiestas navideñas en Madrid, y si quieren hacer un regalito en estos días, pues un fantástico sitio, Raquel, en la Plaza de España. Pues nada, muchas gracias, Raquel. Hasta mañana, Jordi. Mañana no, porque tenemos un día de fiesta aquí en España y entonces volveremos con las noticias. Será el jueves, el miércoles a última hora, o ya a partir del jueves volveremos con el espacio informativo. Debido a esa fiesta nacional en España, pues no tendremos informativo, digamos, de actualidad. Entonces, pues eso, hasta el jueves, querida. Hasta el jueves, Chao, Jordi. Raquel.